Bienvenidos nuevamente al curso de trigonometría. Vamos a desarrollar en esta ocasión el tema número 11 que corresponde a lo que son ya transformaciones trigonométricas, que es la parte final de identidades trigonométricas. Bien, cabe recalcar que hasta este momento vamos a desarrollar ya expresiones del tipo identidades. Más adelante ya desarrollamos la parte aplicativa, como por ejemplo ecuaciones, funciones inversas, desarrollo de problemas y vamos a ver razones trigonométricas que están en otro tipo de triángulos, como los triángulos oblicuángulos. Bien, comencemos con el tema. Bien muchachos, cuando hablamos de transformaciones nos vamos a dar cuenta que las transformaciones van a estar bastante ligados a lo que es el tema de arco compuesto, que lo vimos en la semana 8, donde vamos a desarrollar valores de suma y diferencia de ángulos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente ayudarnos de esas identidades para poder encontrar las identidades de transformaciones, que no es más que lo inverso a lo de adición o sustracción de valores angulares. A ver, veamos un ejemplo y ya los demás van a ser de manera similar. Ya solamente vamos a hacer un ejemplo y te voy a mencionar las fórmulas que se utilizan y ya en tus tiempos libres podrás aplicarlo, ya observar de dónde aparecen las fórmulas. Bien muchachos, recuerda por ejemplo en el seno de suma de ángulos, seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo mi suma. Si aplicamos la diferencia, seno de alfa menos beta es lo mismo, solamente que cambia de signo por el signo menos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es sumar esta expresión. Si yo lo sumo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, al sumar estos dos, estos valores se van, se eliminan. ¿Sí? Y voy a obtener dos veces seno por coseno. ¿Ya? Seno de alfa más beta y seno de alfa menos beta. O también hubiese podido restar, también es válido, ¿no? Hubiera restado y se van estos dos y me queda dos veces este valor. Es válido también. ¿Ya? Además, vamos a hacer una transformación, ya que las identidades vamos a ver que son 4 y que tienen ciertas características. A ver, por ejemplo, vamos a decir que alfa más beta vale A y que alfa menos beta vale B. ¿Ya? No te olvides, alfa más beta y alfa menos beta, valores de A y B, que es lo mismo también que buscábamos en la semana 8, ¿no? Te recuerdas que te dije que siempre hay que relacionar valores angulares. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, vamos a sumar o también vamos a restar. Si yo sumo, pero antes de eso no te olvides que, por ejemplo, acá yo tengo una suma y una diferencia, el valor numérico mayor va a ser la suma, ¿no? Vamos a ver un criterio aquí. Entonces, si yo sumo estos dos valores, se van a ir beta y voy a obtener 2 alfa. ¿Sí? 2 alfa es igual a A más B, en donde alfa va a ser igual a más B sobre 2. Y de igual manera, si yo resto, voy a obtener 2 beta es igual a A menos B. Entonces beta va a ser A menos B sobre 2. Estos valores los vamos a reemplazar acá. Recuerda que esto es A, esto es B, y este alfa será A más B sobre 2, y este beta será A menos B sobre 2. ¿Sí? Entonces ya hemos obtenido acá la fórmula de seno de A más seno de B, suma de senos. ¿Sí? En una transformación vamos a darnos cuenta que vamos a tener 4 posibilidades. ¿Sí? Seno de A más B es igual a 2 veces seno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Miren, también podemos tener seno de A menos seno de B. ¿Cómo haría en ese caso? Simplemente lo que haría ya no es sumar, sino restar, ¿cierto? También van a ver con valores de coseno. Entonces yo simplemente cambiaría mi valor de coseno de la suma y coseno de la diferencia y aplicaría el mismo criterio. ¿Sí? Ahí yo tengo mis 4 identidades. ¿Ya? Esta es la parte principal o la parte inicial para poder desarrollar las demás identidades. Muy bien, lo que viene hacia adelante lo vamos a simplemente mencionar, ya que todo el desarrollo es similar. Muy bien muchachos, para la suma y diferencia de dos senos o cosenos a producto. En primer lugar, siempre no te olvides que un ángulo va a ser mayor que el otro. Ya, entonces vamos a obtener, ya hemos visto hace un momento, que el seno de A más seno de B es igual a 2 veces seno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. ¿Sí? Entonces el seno, recuerda que era seno por coseno, ¿no? O en arco doble y seno por coseno en arcos compuestos. Entonces igual, ¿no? Vamos a tener 4 posibilidades, no te olvides.
En primer lugar, mira las características. Vas a tener solamente sumas y diferencias y solamente trabajas con senos y cosenos. Entonces tenemos solamente 4 posibilidades, ¿no? Suma de senos, resta de senos, suma de cosenos y resta de cosenos. 4 posibilidades. En el caso de la diferencia, si te das cuenta va a ser lo mismo. Lo único que vas a cambiar son los valores de las funciones. ¿Sí? Entonces yo voy a obtener, por ejemplo, seno de A menos seno de B es igual a 2 veces coseno de A más B y seno de A menos B sobre 2. ¿Ya? Entonces no olvidar esto es bastante importante. Bien muchachos, a ver, te recomiendo acá que utilices un criterio. Cuando tú tengas senos, recuerda siempre va a ser seno por coseno, seno por coseno. ¿Ya? Cuando tú tengas, en el caso del coseno, las dos funciones tienen que ser iguales. O son cosenos o son senos, pero iguales. Muy bien, en el caso del coseno de A más coseno de B es igual a 2 coseno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Lo que te dije, ¿no? Son iguales. ¿Ya? Si te das cuenta, los ángulos se repiten. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Aquí hay una observación. Date cuenta que acá el mayor ángulo va primero siempre. Pero en este caso el menor va primero. ¿Verdad? Si yo quiero que sea un valor positivo, el menor valor angular tiene que ir en primer lugar. ¿Ya? Coseno de B menos coseno de A es igual a 2 veces seno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2. Recuerda también que te dije que las funciones tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, en el caso de la diferencia de cosenos, ambas funciones son senos. En el caso de la suma de cosenos, ambas funciones son cosenos. ¿Ya? Entonces, hay que identificar, por ejemplo, acá, cuando tú tengas suma, el ángulo mayor está en el seno, y cuando tú tengas resta, el ángulo mayor está en el coseno. Es una de las maneras de cómo identificar también los valores. Lo vamos a ver que para la otra transformación es lo mismo, pero a la inversa. ¿Ya? A la inversa. Muy bien, en el segundo caso vamos a ver cuando vamos a tener el producto de dos términos, seno y coseno, y lo vamos a convertir a una suma o diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si observamos es lo mismo, pero a la inversa, ¿no? ¿Sí? Si yo digo acá x más y es igual a alfa y x menos y es igual a beta y lo transformo, va a ser lo mismo al revés. Entonces es lo mismo. No te olvides que un ángulo tiene que ser mayor que el otro. 2 veces seno por coseno, cuando encuentres esta relación, va a ser igual a seno de la suma más seno de la diferencia. Ojo acá, 2 seno de y coseno de x. Date cuenta que los ángulos están al revés, ¿no? O sea que cambié mis valores de x y y. ¿Ya? Entonces acá yo tengo seno de x más y menos seno de x menos y. No olvidar acá, jóvenes, a ver, no olviden esto muy importante. ¿Ya? Cuando tu valor mayor esté en el seno, vamos a hablar de una suma, ¿cierto? Y cuando tu valor mayor esté en el coseno, vamos a hablar de una diferencia. ¿Ya? Entonces, no te olvides eso. 2 coseno por coseno, recuerda que te dije que cuando eran iguales era suma de cosenos, ¿no? Suma de cosenos, ¿sí? Coseno más coseno, y cuando eran senos, recuerda que era diferencia de coseno, pero no te olvides que te dije que el ángulo menor va primero, y ante la suma y la diferencia, no te olvides que la diferencia es menor, ¿correcto? Para que te dé un valor positivo. Y ya hemos obtenido mis funciones que yo voy a aplicar. Es lo único que debemos de desarrollar y saber. Pero hay algunos criterios adicionales que ya lo hemos visto en la semana 8 y lo vamos a repetir, ¿no? Por ejemplo, recuerda que seno cuadrado menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y es igual a seno de la suma por seno de la resta. ¿Sí? Ya esa identidad ya lo vimos en la semana 8. ¿Correcto? Y también coseno cuadrado menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y es igual a coseno de la suma por coseno de la resta. ¿Sí? Recordemos, esto ya lo hemos desarrollado en la semana 8. Así que no vamos a ahondar mucho en esta parte de las propiedades. A ver, adicionalmente a esto vamos a encontrar algunas series que me pueden ser útiles. Y hay infinidad de propiedades, ojo muchachos, ¿ya? Pero yo puedo resolver problemas con esto básico, ¿sí? Hay propiedades de repente que me salen en una, pero de repente hay 100 propiedades y no recuerdas, ¿no? Debes recordar la parte principal, esencial, y a partir de ello transformar. Yo estoy casi seguro que con lo que vamos a mencionar aquí es suficiente, no creo que debas saber más. Simplemente lo que debes saber es resolver el problema, ¿sí? Con las pocas herramientas que tengas.
¿Ya? Ahora, si de repente tienes muy buena memoria y te aprendes las, qué sé yo, las 1000 propiedades que hay en trigonometría, te las aprendes, pues. Bien, suma de series trigonométricas. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, vamos a tener una serie donde yo voy a tener una formulita por acá, ¿no? ¿Qué me está indicando acá? Que en mi serie, ¿sí? Va a ser una serie de cuyos valores angulares van a estar en progresión aritmética, que van a ir de un primer elemento hacia un elemento n, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, más sencillo decir, por ejemplo, si yo voy seno de 10 más seno de 20 más seno de 30 más seno de 40 más seno de 50 y así, ¿no? Está en una progresión aritmética los valores angulares. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir, sumatoria de este valor. Para esto, ¿yo qué voy a encontrar? Voy a encontrar n. N es el número de términos. Voy a encontrar r. R es la razón, en este caso la diferencia, porque estamos hablando de una progresión aritmética. ¿Ya? La diferencia, P es el primer término y U es el último. A ver, vamos a sumar algo simple. Por ejemplo, si yo digo seno de 10, seno de 20, seno de 30 y seno de 40, lo sumo. Entonces mi primer término sería el seno de 10, o sea, mi primer término es 10. Mi último término sería 40, porque voy a sumar desde 10 hasta 40. N es el número de términos. Seno de 10, seno de 20, seno de 30 y seno de 40, hay 4 términos, ¿cierto? Entonces N vale 4. Y mi diferencia, razón, bueno, en sí el nombre es diferencia, ¿no? La diferencia sería 10, ¿no? Porque de 10 a 20 hay 10 de diferencia, de 20 a 30 hay 10 de diferencia y de 30 a 40 hay 10 de diferencia. ¿Sí? Tenemos entonces la diferencia de cada uno de ellos. Bien, entonces ya tengo los elementos y lo que voy a hacer es simplemente reemplazar acá. Seno de n por r entre 2, entre seno de r entre 2 por seno de la suma del primero y el último entre 2. ¿Ya? Con el coseno va a ocurrir lo mismo, ¿sí? La misma idea. La única diferencia, si te das cuenta, es que he cambiado este valor por coseno. Después es igualito el criterio. ¿Sí? Yo creo que eres bastante inteligente y te das cuenta de lo que estamos hablando. Muy bien, a ver, pero para hacerlo más sencillo vamos a ver un ejemplo bastante fácil para que lo puedas recordar. No olvides lo que te había mencionado, ¿no? Que n es el número de términos, r es la razón, bueno, en sí es diferencia, p es el primer ángulo y u es el último ángulo, ¿no? A ver, veamos un ejemplo bastante simple. Vamos a desarrollar esta expresión, seno de 10 más seno de 20 hasta seno de 170. ¿Ya? Entonces, en primer lugar vamos a identificar los valores. Yo me doy cuenta, ¿quién es n? N es mi número de términos. ¿Cuántos términos hay? Ya para eso, lógicamente, tú tienes que saber progresiones aritméticas. Pero si no, te hago algo más fácil. Cuando tú tengas valores así, elimina un 0, 0, 0, 0, 0, 0 y te quedas 1, 2, 3, 4. Los estás contando, ¿no? ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, ¿hasta cuánto? Hasta 17. Entonces hay 17 términos. Bueno, bastante simple. Ya. Como los términos van de 10 en 10, claro, porque va 10, 20, 30, va de 10 en 10, mi diferencia es, o mira que le damos razón acá, mi diferencia es 10. Y mi primer término, ¿sí? Mi primer ángulo es 10 y mi último ángulo es 170. Bueno, vamos a reemplazar, ya hemos encontrado mis valores, vamos a reemplazar simplemente aquí. Recuerda que seno de n por r sería 17, que es n, y r vale 10 entre 2, r que vale 10 entre 2, y que el primer término es 10 y el último es 170 entre 2. Si multiplicamos acá 170 entre 2, hacemos un esfuerzo sobrehumano, seno de 85, seno de 10 entre 2 sería seno de 5, a ver, 10 más 170, 90 entre 2, 180, ¿no? Entre 2 sería 90. ¿Sí? Ya he obtenido acá la reducción, pero si lo quiero hacer más fácil aún, si lo quiero hacer más pequeña de esta reducción, yo puedo decir que el seno de 85 por cuestiones de corrazón trigonométrica es igual a coseno de 5, y coseno sobre seno es cotangente de 5. ¿Cuánto es el seno de 90? A ver, cuidado con el derrame, piensa, 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 me sale 1, ¿cierto? Entonces yo tendría acá la cotangente de 5 simplemente como resultado. Y ya está. Esa sería mi reducción, por ejemplo, de toda esta expresión sería equivalente a coseno, cotangente de 5. Lo mismo podemos hacer con el coseno, ¿no? Un ejemplo bastante simple que puedes aplicar, bastante aplicativo esto. Muy bien, muchachos, habiendo visto ya la parte teórica, vamos a la parte ahora aplicativa. Vamos a aplicar en un primer momento esta expresión. Ya, b es igual a 2 veces seno de x más 3 seno de 3x más seno de 5x sobre 4 seno de x. ¿Ya? La idea es tratar de equiparar términos.
¿Ya? O sea, mira, por ejemplo, acá yo tengo 2 y acá tengo 3. Acá, si yo voy a unir de 2 en 2, me sobra 1 y este 1 lo voy a unir con este seno de 5. ¿Sí? Más o menos dándome la idea acá de lo que puedo hacer. Tenemos mis alternativas y vamos a hacer lo que te he mencionado seguramente, ¿no? Claro, ¿no? Lo que te dije, ¿cierto? 2 seno de x es factorizado con el 2 seno de 3x, pero como esto había en 3, me va a quedar un seno de 3x que lo voy a unir con el seno de 5x. ¿Sí? Dentro de las propiedades habíamos visto suma de senos, ¿cierto? Suma de senos. Seno de una suma, ¿sí? Suma de senos, ¿a qué es igual? A ver, recordemos, claro, ¿no? 2 veces seno de la semisuma. A ver, sumamos 3 más 1, 4, entre 2, 2. Por el coseno de la semidiferencia. 3 menos x es 2 entre 2, x, ¿no? Por el coseno. Si te das cuenta es lo mismo, ¿no? Seno de la semisuma, 5 más 3 sería 8 entre 2, 4. Y coseno de la semidiferencia, que sería 5 menos 3, 2 entre 2x. ¿Ok? Muy bien. Puedo acá, por ejemplo, tener un arco doble también. Este arco doble sería 2 veces seno por coseno. ¿Cierto? 2 veces seno por coseno. A ver, entonces acá lo que vamos a hacer es factorizar. Vamos a factorizar 4 veces, porque acá tengo 4, seno de 2x por coseno de x. Ah, mira, ya lo tenemos acá. 1. Y esto sería lo mismo, ¿no? Me quedaría aquí, ¿qué cosa? Ah, no. Ya. Veamos, acá en seno de 4x lo hemos trabajado en función del seno del arco doble. Seno de 4x es 2 veces seno por coseno. ¿Sí? Como yo tengo seno de 2x, coseno de 2x y 4, lo he factorizado y me va a quedar coseno de 2x, ya que este seno de 4x fue 2 veces seno por coseno. ¿Cierto? Me quedó coseno. Ya está. Entonces, aquí ya viene la parte que vamos a desarrollar. A ver, nuevamente acá hay un arco doble, que sería, el 4 lo puedo simplificar. Y me quedaría 2 veces seno por coseno. Seno se va y me quedaría un coseno simplemente acá. Coseno por coseno, coseno cuadrado. ¿Ya? Pero ojo, acá fue 2 veces seno por coseno. Entonces me va a quedar 2 coseno cuadrado. 2 coseno cuadrado. ¿Ya? Ahora acá, 1 más coseno, recuerda, eso lo vimos en la semana 9, 1 más coseno, es 2 veces coseno cuadrado del ángulo mitad, ¿no? Como mi ángulo es 2x, la mitad sería x, ¿cierto? Entonces yo voy a obtener acá 2 coseno de x, ¿cierto? 2 coseno cuadrado de x. Y acá yo tenía un coseno y acá tenía otro coseno, por lo tanto sería 2 coseno a la cuarta, pero recuerda que había un 2 también aquí, ¿no? Entonces sería 4 coseno a la cuarta. ¿Ya? Claro, a 4 coseno a la cuarta sería la solución de esta primera aplicación. Veamos una segunda aplicación. Vamos a tener en la aplicación 2 que la suma de ángulos A más B es igual a 15, ¿no? Pi sobre 12, ¿cierto? Vamos a hallar P, que es igual a coseno de A menos coseno de B sobre seno de B menos seno de A. Ya, entonces en la parte superior, si observas, tenemos una diferencia de cosenos, ¿sí? Una diferencia de cosenos, y en la parte inferior una diferencia de senos. Ya, ahora, date cuenta que hay algo peculiar, ¿cierto? Los valores de A y B están al revés. Entonces, ¿qué indica que uno es mayor que otro? Tengo que asumir que uno es mayor que otro, ¿no? Y me dan mis alternativas. A ver, vamos a resolver. A más B vale 15, pi sobre 12, recuerda que pi vale 180. 180 entre 12 es 15. ¿Ya? Si lo queremos hacer así o si lo dejamos con radianes, no hay problema. Yo creo que más factible para trabajar con sexagesimales, que es lo más común que se trabaja, ¿no? Entonces yo tengo la expresión que habíamos mencionado y lo que vamos a hacer ahora es tratar de ordenar. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el signo menos simplemente, ¿no? Hemos factorizado que el signo menos y me voy a quedar menos arriba y acá el signo menos, menos abajo. Entonces menos entre menos, más. Y me voy a quedar con esta expresión. A ver, ¿por qué lo hago así? Porque recuerda que esto me está indicando que es positivo. ¿Sí? Cuando habíamos hablado de una diferencia de cosenos, no te olvides que es 2 veces seno seno, pero el menor valor debe ir primero, según lo que te mencioné anteriormente. ¿Ya? Entonces, si desarrollo acá el numerador, coseno de B menos coseno de A, ya lo hemos visto,
sería 2 veces seno de A más B sobre 2 por el seno de A menos B sobre 2. Y seno de A menos seno de B sería 2 veces coseno de la semisuma por seno de la semidiferencia. Puedo simplificar acá los senos y el 2 y me va a quedar tangente de A medios, A más B sobre 2, ¿no? Recuerda que A más B vale 15, pero también acuérdate que la tangente de un ángulo mitad, lo habíamos visto en la semana 9 también, ¿no? La tangente de X medios, que es igual a cosecante de X menos cotangente de X, ¿sí? Es una identidad de la semana 9. A ver, cosecante de X en mi caso sería 15, pues, ¿no? X medios, ¿sí? 15 y cotangente de 15. La cosecante de 15 es un valor notable de 15,75 del triángulo. La cosecante de 15 vale raíz de 6 más raíz de 2. Y la cotangente de 15 también es notable, que vale 2 más raíz de 3. Y ya hemos encontrado la solución buscada. Muy bien, si multiplico este menos, vamos a obtener esta relación, ¿cierto? Bien amigos, hasta aquí llegó el video de la semana 11. Vamos a proseguir ya del siguiente video, ya con la parte aplicativa. Te recomiendo que sigas observando los videos, ¿sí? Para que te sirvan de ayuda. Y también no olvides que hay información adicional en mi blog personal que puedes buscar, ¿sí? Que está acá en la parte superior, y seguir estudiando para rendir de manera óptima tus exámenes. Puede ser de repente tus sumativos, tus exámenes de preferente, excelencia, que son temas también que vienen, o también tus exámenes de admisión, ¿no? Bien muchachos, suerte, sigue estudiando y nos vemos en el próximo video.